De todas las islas que hay en Galápagos, una guarda la mayor cantidad de enigmas y misterios no resueltos. Ha tenido 3 nombres. Los británicos la bautizaron como Charles Island. Los españoles, en cambio, la llamaron Santa María. Pero serían los ecuatorianos los que le dieron su nombre definitivo, Floreana. Lo hicieron el día que anexaron las Islas Galápagos al Ecuador, un hecho histórico ya olvidado por los ecuatorianos. En la recién bautizada Floreana, los ecuatorianos no encontraron ninguna tortuga. Todas habían sido exterminadas tiempo atrás por los balleneros y los piratas que usaban las islas como escondite. Capturaban a las tortugas como alimento y se las llevaban vivas para comerlas durante sus largos viajes. Quizás por su posición geográfica, al parecer siempre fue usada como escondite o como parada temporal para quienes conocían este paraíso misterioso. Por eso fue que encontraron la isla un tanto poblada por gente que no era ecuatoriana. En el acta de incorporación de las islas al Ecuador, se menciona que estuvo presente un habitante antiguo de Floreana, que dijo llamarse Juan Johnson, así como 2 tripulaciones de fragatas norteamericanas que habían desembarcado temporalmente en la Floreana. Pero encontraron algo más interesante. Se enteraron que existía una oficina de correos al aire libre en una bahía, que ya llevaba el nombre de Post Office Bay, un nombre en inglés que significa la bahía de correos, y al parecer existía ya durante 50 años para esa época. Los ecuatorianos también encontraron nada menos que cuevas y otras construcciones hechas en la misma piedra volcánica de la Floreana. Algunos lugareños llamaban a este lugar la Cueva de los Piratas, aunque no se sabe si los piratas fueron realmente los autores de estos espacios residenciales. Quizás si las cuevas son mucho más antiguas, pues en esta y otras islas de Galápagos han encontrado cerámicas de más de 2000 años de antigüedad. Así que, también es posible que estas islas hayan sido usadas como alojamiento temporal por sociedades precolombinas como la Bahía de Caracas, la Manteña o la Tolita. Los ecuatorianos, cuando anexaron Galápagos aquel día, intentaron vivir en ese lugar, bautizando a su colonia con el nombre de Asilo de la Paz. Pero la paz poco o nada duró. La sociedad se disolvió luego de cruentas peleas entre sus colonos, ya que varios de ellos eran exconvictos. Octavio Latorre dice que el espíritu de las extintas tortugas de Floreana impidió que esta isla fuera conquistada fácilmente por el ser humano. Los ecuatorianos tuvieron la más difícil de las tareas para mantener soberanía en Galápagos, intentar sobrevivir en ellas. Y así como en Floreana, los problemas también surgieron en las demás islas. La Isabela, por ejemplo, la más grande de todas y cual ciudad de los Andes ecuatorianos, está rodeada de volcanes activos que pusieron en amenaza a las colonias ecuatorianas durante mucho tiempo. Pero en Floreana las cosas fueron peores. Los ecuatorianos se habían dado cuenta por qué los extranjeros, los piratas, los balleneros, nunca se quedaron permanentemente en este lugar. Con sorpresa y con algo de amargura, se dieron cuenta que aquí habitaban perros y gatos salvajes, que se dedicaban a cazar a otros animales, también abandonados por marineros años atrás. Los ecuatorianos abandonaron la Floreana completamente, y se quedó así, deshabitada por el ser humano durante muchas décadas, hasta que, a inicios del siglo XX, nuevos intentos de colonización volvieron a darse. Lo curioso es que no fueron ecuatorianos, sino poblaciones de noruegos y alemanes, las que hicieron un último intento de vivir en esta misteriosa y energética isla. Los noruegos lo intentaron primero, durante los primeros años del siglo XX, pero fallaron estrepitosamente y la isla los volvió a expulsar. Sin embargo, al cabo de unos años, llegando casi a los 30 del siglo XX, un médico alemán llamado Friedrich Ritter y su amante Doris Stroff decidieron probar suerte y vivir como los únicos pobladores de Floreana, al propio estilo de Adán y Eva. Los relatos del Dr. Ritter hicieron que accidentalmente empiecen a llegar más alemanes a Floreana. Al poco tiempo, arribó la familia Widmer, conformada por 4 miembros. Estaba Heinz Widmer, su esposa Margaret, su hijo Harry y sus 2 mascotas, nada menos que pastores alemanes. Y como si de una serie de televisión se tratase, llega a la Floreana también una extraña mujer que decía ser baronesa en Europa, acompañada de 3 hombres que al parecer eran sus amantes, 2 de ellos alemanes y un ecuatoriano. Su nombre era Eloise von Wagner Busquet, que luego fue conocida como la baronesa de Galápagos. De un momento a otro, la Floreana había sido habitada nuevamente, esta vez por 8 personas, 7 de ellos alemanes. Sin embargo, pasaron los meses y por varias razones, estos empezaron a tener muchos conflictos. El Dr. Ritter y Doris Stroff no simpatizaban con ninguno de sus vecinos. La familia Widmer, en cambio, tenía conflictos con la baronesa, mientras ella, a su vez, trataba de usar a los visitantes para ser conocida como la emperatriz de las islas. Las cosas empeoraron en menos de 2 años de convivencia. ¿Estaba acaso la isla intentando expulsar nuevamente a sus habitantes? El ecuatoriano que acompañaba a la baronesa, de apellido Valdivieso, fue el primero en irse, debido a los incontables conflictos en Floreana. Pero ese solo fue el inicio. De un momento a otro, la baronesa y su amante favorito Philipson de repente desaparecieron por razones aún no resueltas hasta la fecha. Unos dicen que el otro amante de la baronesa, Lawrence, fue el responsable de desaparecerlos. Otros sospechan de la complicidad de los demás habitantes de la Floreana, como del mismo Dr. Ritter o de la familia Widmer. Otros dicen que la baronesa se fue de Floreana y pudo haber naufragado en algún lado, pero nunca lo sabremos.
¿Y qué pasó con su amante sobreviviente, Rudolf Lorenz? Pues lo que era de esperarse. Escapó de Floriana a bordo de un barco noruego que llegó 2 meses después de la desaparición de la baronesa. Todo se vuelve difuso a partir de este punto. Por alguna razón, el marinero noruego que sacó a Lorenz de Floriana lo intentó llevar a San Cristóbal para que éste pueda retornar a su natal Alemania, pero el barco nunca llegó y nunca fue encontrado. Solo hallaron los cuerpos de Lorenz y del marinero noruego, disecados por el azote infernal del sol de verano en Galápagos. Estaban en una isla muy lejana llamada Marchena. Solo Dios sabrá cómo fue que llegaron aquí estos hombres, quizás como consecuencia de una falla en el barco. Sea como fuere, Lorenz se llevó a la tumba su versión sobre la desaparición de la baronesa y de Phillips. Pasaron los meses, y a pesar de que la baronesa fue tragada por la tierra, las cosas no mejoraron en Floriana. El Dr. Ritter murió poco tiempo después a causa de la ingesta de carne en mal estado, lo cual también es extraño, porque Ritter era vegetariano. Su amante Dor estaba muy bien, a pesar de haber comido lo mismo. Sin embargo, ella decidió enviar varios correos desesperados a marinos para que la rescaten de Floriana y la lleven de regreso a su natal Alemania, porque según ella, sería la próxima en caer. Solo los Widmer se quedaron a vivir en Floriana. Tuvieron 2 hijos más, a los cuales llamaron Rolf y Florianita. Hasta nuestros días, viven allí sus descendientes, ya mestizados con los ecuatorianos que llegaron a Floriana tiempo después. Con el pasar de los años, la Floriana al parecer hizo las paces con el ser humano, dejando que al año 2024 vivan casi 150 personas en ella. Su agua es potable y su hogar un paraíso completo, pero no deja de tener esa energía volcánica tan característica, con sus playas de arena negra y su oficina de correos aún funcionando para quienes conocen de su existencia, pero sobre todo, su energía tan particular que no dista de parecer un viejo templo abandonado en medio de la nada. Y así es como los ecuatorianos hemos olvidado la historia humana de Galápagos, de la nada fácil colonización de las islas, que como podemos ver, tomó incansables esfuerzos permanentes durante casi 200 años. Y asimismo hemos visto que, al propio estilo de la evolución de las especies, también se cuenta la historia de sobrevivencia, de quienes se aventuraron a vivir en aquella isla extirpada de tortugas y repleta de misterios no resueltos, la Floriana.